Bueno, feliz sábado a todos. Un gusto estar acá con ustedes. Hoy nosotros vamos a hablar sobre 2014 y la ley dominical. Todo esto, ¿cómo surgió? ¿No? Hace unas semanas tuvimos una clase de preguntas y respuestas y entonces que tienen que ver con el 2014. Y entonces Graciela hizo una pregunta que me pareció genial y que muchas veces nosotros no tenemos el coraje de preguntar por vergüenza. Pero ella preguntó, ¿qué tiene todo eso que ver con la ley dominical? Y me pareció una pregunta súper básica, pero básica en el sentido de fundamental para que nosotros podamos entender lo que realmente estamos buscando y esperando. Bueno, entonces saben que está esa lista y dentro de esa lista está el tema del cambio climático. Me parece que la mejor manera de entender qué tiene todo esto que ver con la ley dominical es estudiando cada punto y entendiendo cuál es la esencia y qué cosas están por detrás de eso. Bien, entonces hoy vamos a ver sobre el cambio climático. Partiendo de ese tema, levanté otras preguntas para acompañar a esa pregunta de qué tiene que ver con la ley dominical. Preguntas como, ¿cuáles son los impactos particulares del cambio climático sobre nosotros? ¿Cuáles son los entendimientos científicos sobre el tema? ¿Y cuáles son las respuestas del gobierno? Todo eso relacionado al 2014. Bien, entonces no tengo pizarra y tampoco preparé PowerPoint, así que yo hice algo, espero que ustedes puedan leer. Puse acá una hojita y yo voy a poner acá unas preguntas para que nosotros tengamos en cuenta de que esas son las cosas que tenemos que contestar en ese estudio. Voy a poner acá. Vamos a ver. Bien. Ok, entonces para contestar esas preguntas, yo voy a usar tres cosas. Lo primero, artículos que puso Tess, que compartió en el New York Broadcast. Voy a compartir también de un documental que también publicó por este mismo medio, que se llama Years of Living Dangerously. Y la tercera cosa, vamos a hablar sobre la mentalidad evangélica, que da de encuentro de por qué estamos estudiando eso y por qué este tema está entre los temas de 2014. Bueno, entonces yo voy a empezar a reunir información, ya que este tema no fue tratado de manera abierta bueno, en ningún estudio de test se habló específicamente de cambios climáticos, pero sí por ahí en sus estudios iba poniendo algunos aspectos, hablando de algo así, de manera dispersa. Entonces lo que hice fue reunir información para que nosotros podamos tener una clase. Entonces, yo quería comentar con ustedes 4 de los artículos que puso, y el primero lo publicó el 18 de julio de 2021. Que se llama El cambio climático, un problema que abarca todo el mundo, ¿no? Bueno, en ese artículo se comentó de que 2014 fue un punto de inflexión en el cambio climático. Y ahí comentaba que traía impactos en el mundo, en el entendimiento científico y en las respuestas del gobierno a eso. Entonces, lo primero que voy a poner acá es, según la información que tenemos con
de Nidia. Voy a poner acá que 2014 es un punto de inflexión. Bien, esto puede tener más de un significado. ¿Por qué? Porque ese punto de inflexión, ese término, no fue utilizado solamente como una aplicación de test, sino también por reporteros científicos y por científicos. Y este término también tiene un significado dentro de la comunidad científica y dentro de lo que son los cambios climáticos. Y eso yo ya voy a comentar con ustedes. Bueno, ese artículo también habla sobre inundaciones en Europa, en Alemania. El otro artículo que me gustaría destacar es el artículo que publicó el 11 de enero de este año, de 2022, que viene comentando que desde 1955 el océano se presenta como tiene la mayor temperatura desde entonces, ¿sí? Y vemos también que 2021 fue el año más caliente desde que hubo medidas en la Tierra, desde 1870 y algo. Y después, el segundo año más caliente fue 2020 y el tercer año más caliente fue 2019. O sea, vemos una progresión en esto, una progresión, un aumento de temperatura. Bien, ¿qué impactos ustedes creen que puede causar ese aumento de temperatura en la Tierra? A ver, ¿alguien quiere comentar? El derretimiento de los polos. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Al derretirse los polos aumenta como la marea, o sea, aumenta el agua de los océanos y eso altera los ecosistemas y todo lo, o sea, sabes que los animales se mueven, tienen su estilo de vida, eso los altera la fauna. Ok, ¿algo más? Uy. Como decía recién nuestra hermana, perdón, dije hermana, me equivoqué. Justamente al subir el nivel del mar y que cambia todo el ecosistema, tenés lugares con más sequía, hay más incendios, hay lugares donde al revés se producen inundaciones, entonces afecta también a las personas y es un gran desastre. Parece un pequeño cambio, pero modifica todo el mundo. Ok. Por ahí una cosa que hay que tener en cuenta, que la gente por lo general no suele saber o conocer, es que cuando se miden las temperaturas del mundo y se dice que aumentan, se está hablando de una temperatura promedio, es decir, hay lugares donde aumentó más y lugares donde aumentó menos. Entonces, puede haber lugares en los cuales aumentó, capaz que en promedio aumentó 1 grado, pero a nivel global capaz que hubo ciertos lugares en los que aumentó 3, 4 grados y eso es un cambio muy significativo. O capaz que ni siquiera fue que realmente hubo una temperatura récord, sino que simplemente a lo largo del tiempo, del año, hubo más días en los cuales hubo más calor y menos días en los que hubo frío. Entonces, lo que va produciendo eso es un cambio significativo en distintos ecosistemas y la alteración de la forma de vida de distintas especies y ni hablar de la humana. Que produce las extinciones de miles de especies al año. Y las cosechas. Ajá, también. Eso iba a decir, perdón. Las cosechas también, evidentemente, la alimentación mundial también se ve afectada, claro. La alimentación. Afecta muchísimo. Cuando se produce ese desbalance, produce sequías, produce inundaciones, por lo tanto, cualquiera de los dos casos es pérdida de cosechas, disminución de la calidad de vida, daño a infraestructuras, porque se producen también desastres naturales, como tornados, huracanes, etc. Y también lo que se puede producir es el mayor surgimiento de plagas, como por ejemplo langostas, cosas por el estilo, ya que sus depredadores naturales muchas veces se ven extintos o, Claro.
Al desaparecer aparece la Claro, y todo eso produce también migraciones de las personas. Hay muchas personas que tienen que moverse o pierden su lugar de hábitat. Exacto. Ok, terminamos de hacer Bien. Quedamos sin espacio. No, muy bien, me gustó todo lo que dijeron. Ahí se fui poniendo más o menos mientras decían. Bien, entonces lo que primero dijo Cindy es que este calentamiento del agua y del ambiente también causa un aumento del nivel del mar. ¿Qué consecuencias trae esto específicamente? Se pierden costas o zonas bajas o islas que pueden desaparecer. Exacto. Aumentan las Esto inundaciones, se pierden zonas habitables, básicamente, o campos incluso. sí. En una Exacto. palabra, el mundo, como lo conocemos, cambia. Sí, sí, sí. Bien. Esteban, hablaste sobre áreas habitables, o sea que también el aumento del nivel del mar en algunas regiones del mundo puede causar entonces también la cuestión de las inmigraciones. Sí, Es también, por una supuesto. causa para las inmigraciones. Si yo tengo inmigraciones, muchas personas van a determinado lugar. Yo puedo decir, por ejemplo, que por el aumento de la búsqueda a alquileres, el precio de esos alquileres que hace aumenta, y entonces ahí yo voy a tener ya un problema social con relación a eso, porque algunas personas que no tienen la plata para costear ese aumento en el valor de los alquileres también tienen que dejar su casa. Ahí como es un punto. Cindy también habló, o no sé si fue Mika, sobre el ecosistema. ¿Qué pasa? 70% de la Tierra, de la superficie de la Tierra, es agua. Y 90% del calor se absorbe a través de esa agua. O sea, perdón. Sí, 90% del calor es absorbido por el mar y de esa manera, sí, pasa todo eso, del derretimiento de los glaciares, etc. Pero además, también el mar absorbe 1/3 de las emisiones de dióxido de carbono. Y eso hace que el mar esté acidificado. Y con como esa acidificación de los corales, que abarca 1/4 de toda la vida marina, hay ese cambio en ese ecosistema que decía Cindy, y muchos bichitos terminan muriéndose. Y como consecuencia, también esos bichos y algas también hacen parte de la alimentación de millones de personas. ¿Sí? Entonces ahí vemos otros impactos sociales que pueden causar esos cambios. Ahí pusieron que el 50%, ahí vean en el chat, mucha información. Bueno, el tercer punto, el tercer artículo que me gustaría hablar, es uno del 2 de febrero de 2022, reciente, en que te puso una noticia que hablaba sobre un punto de inflexión en 2014 con relación al calentamiento de los océanos. O sea, vemos de dos fuentes, de dos artículos, ese tema del punto de inflexión. ¿Qué significa eso, el punto de inflexión para la comunidad científica? Bien, yo les leo. Los puntos de inflexión en el calentamiento global son momentos en que el sistema climático de la Tierra sufre un cambio abrupto en respuesta a un calentamiento continuo, ¿cierto?
Entonces, para la comunidad científica, 2014 fue un punto de inflexión para nosotros también. Y el último artículo que me gustaría compartir con ustedes es, bien, sobre eso nosotros vamos a hablar un poquito más adelante. Es el artículo del 14 de junio del 2021, voy diciendo las fechas que ustedes quieren buscar después, que habla sobre teorías de conspiración para aceptar el cambio climático. En ese artículo se hablan de dos fuentes de información y de las creencias fundamentales de la visión evangélica del mundo. ¿Sí? Ahí habla sobre la manipulación de la escritura y sobre una mentalidad conspiracionista. ¿Por qué? Porque la comunidad evangélica, y eso lo vamos a ver, tiene una tendencia a negar que estos cambios estén pasando. Bueno, terminamos la primera sección, ahí ya pasamos para la segunda sesión. Hablamos sobre esos artículos que puso. A ver si tienen algún comentario. Okay. Creo que Sí. faltó que también causa muertes el cambio climático, muchas muertes. ¿De qué manera? Bueno, el calentamiento, en el caso de Canadá y no sé qué otros países, hubo mucho calor y eso hizo que hubieran muchas personas que murieran también. Okay. Así como, bueno, también por las inundaciones, ¿no? Obviamente, Sí. catástrofes. Yo voy a poner acá muertes. O un impacto también sobre la salud de las personas. Eso también puede producir epidemias o pandemias. Ok, interesante. Ok, entonces yo voy a poner acá salud. Sí, por los... Sí, a ver. Graciela, no te escucho. Perdón, no, no tengo muy buena señal. Que también por ola de calor, la gente ha empezado a morir por olas de calor. Sí, la verdad que sí. Golpes de Principalmente, calor. claro, viejitos que ya son deshidratados, no toman mucha agua y ahí tienen el calor y chao. Bien, entonces ahora que hablamos sobre los artículos, vamos a pasar para el documental. Me gustaría comentar ese documental que tiene 3 puntos. El primer punto hablan sobre, bueno, vamos a reformular. ¿Qué quiero hablar sobre el documental con ustedes? Voy a hablar sobre el primer episodio que habla sobre sequías. Pero en ese documental hay otros episodios que hablan sobre otras cuestiones relacionadas al cambio climático. Bueno, y con relación a las sequías, ustedes ya la nombraron con el aumento de la temperatura de la Tierra. ¿Qué pasa? El agua es absorbida y entonces sí tenemos los impactos de la agricultura, sobre todo sobre la agricultura y también con relación a fuentes de agua potable. ¿Qué más me gustaría? Bien, el documental empieza hablando inicialmente sobre la primera causa, sobre la principal causa de ese cambio climático. ¿Ustedes más o menos tendrían una idea de qué es la principal causa de que esté pasando ese aumento de temperatura en la Tierra? A ver. Hay un proceso natural de por sí, pero no tan significativo como lo que se está produciendo. Lo que se está produciendo es claramente accionar humano, principalmente desde el inicio de la era industrial. Ok. ¿Y qué fenómeno natural tiene que ver con eso? La emisión de gases como metano, dióxido de carbono, etc. ¿Alguien más? El uso de los hidrocarburos empezó ahí.
la explotación de toda la tierra, en realidad, yo le he hecho la culpa a la economía. Ok, Claro. tiene que ver con la economía también. Al menos que yo sepa, o sea, como dicen ellos, estoy por el mismo lado, no sé si se me escapa algo, porque también es lo mismo que están diciendo, justamente por el interés de la explotación ganadera más que nada, más las industrias que ya existen, que ya de por sí emiten carbono, y la explotación minera, tenés, bueno, por un lado estás acabando con las distintas fuentes de agua, hay una deforestación masiva como nunca existió en la Tierra ahora para poder poner ganado y para ese ganado poner alimento, que la mayoría de las veces es soja y trigo, y todo esto está provocando de que el mundo no pueda equilibrar la cantidad de carbono que se está emitiendo y la falta de los receptores naturales que transforman ese dióxido de carbono en oxígeno de vuelta, ¿no? Entonces está habiendo un desequilibrio enorme. Ok, bien. Las principales emisiones de carbono y de otros gases invernaderos, si no me equivoco, vienen de todo lo que es energía, todo lo que es eso se usa normalmente para, por ejemplo, quemar energía, por ejemplo, quemar carbón, quemar distintas cosas que producen gases invernaderos. Después también está lo que es el metano, por ejemplo, producido en la industria ganadera, que hay un exceso de ganado a nivel mundial para satisfacer las demandas de la gente, básicamente. Y después hay otros, obviamente, pero por ejemplo también está lo que es todo lo que es el uso de medios de transporte no eco-friendly, podríamos decir, también la producción industrial, va muy relacionada con cómo funciona nuestra sociedad económica y financiera. Y la tala indiscriminada también, ¿no? Pero Por por favor. ejemplo, No la se dejamos, echa Cari. mucho la culpa al ganado, pero depende del sistema de producción. Porque, por Totalmente. ejemplo, en Uruguay el ganado pasta libremente y se alimenta de pasturas naturales, y ahí se ve que cambia totalmente el ciclo. No sé exactamente en qué sentido, pero sé que se absorbe también mucho carbono a través de las pasturas naturales. Bien, son dos cosas con relación al ganado. El feedlot que los exactos los mantienen quietos y los alimentan con ración, y ahí entonces no hay ese intercambio entre vegetal y animal. No sé si terminó de hablar, si te corto. Bueno, son dos cositas con relación al ganado. La primera que dijo Mika tiene que ver con la deflorestación que hacen. Bueno, al menos en Brasil, la experiencia que tenemos con las florestas es que hacen quemadas grandísimas y eso sí emite muchísimo dióxido de carbono. ¿Y qué más? Y además, como tener muchísimo ganado, ellos emiten también metano a través de sus gatos. Entonces, el metano también es un gas con efecto invernadero. Bueno, acá, entonces yo voy a poner una tierrita, ¿sí? Este es un planeta Tierra. Y nosotros tenemos este efecto natural, ¿sí? De esos gases que son dióxido de carbono, ustedes dijeron el óxido nítrico, el metano y otros gases que tienen ese efecto de que están en la atmósfera de la Tierra con función de permitir que pasen rayos del sol, y cuando esa energía vuelve, no sale completamente. O sea, se mantiene calor para que la atmósfera esté como a una temperatura en que nosotros podamos vivir. O si no, nuestra Tierra sería como una pelota, de hielo, digamos así. Pero si nosotros aumentamos muchísimo esto, los gases que están ahí para ayudarnos
como haciendo su trabajo, terminarán atrapando demasiado calor y bueno, todo esto va a pasar. Ese es el principal mecanismo que nosotros entendemos como siendo causador de cambio climático. Y eso pasa por todo lo que ustedes ya nombraron, ¿no? Principalmente, sobre todo, emisiones de carbono. ¿Es carbono o carbono? Carbono, con O al final. Carbono, gracias. Emisiones de esos gases y también por quema de combustibles fósiles y por la deforestación. ¿De qué manera hace eso? Las plantas ya liberan el CO2 naturalmente, ¿no? Nosotros sabemos de eso, pero cuando esas plantas mueren, bueno, las plantas absorben el CO2 y mientras crecen van liberando y absorbiendo sobre todo. Cuando yo mato un árbol, todo ese CO2 que estaba ahí se libera. O sea, si yo mato una floresta, si yo estoy cortando un montón de árboles, entonces voy a tener un impacto también con relación a las emisiones de CO2. Entonces, el tema de Indonesia que se trata en el documental relacionado a las quemadas, se muestra que ellos están produciendo muchísimo aceite de palma. Si ustedes nunca escucharon hablar, pero creo que ya sí lo habrían escuchado, el aceite de palma básicamente está en todo. Es uno de los commodities que más han crecido en todo el mundo porque están presentes en snacks, en galletitas, en productos cosméticos, todo. Entonces, ¿qué hacen? Ellos hacen quemadas de grandes porciones de floresta para plantar palma, para producir aceite de palma. Lo que pasa es que en el suelo de esas florestas hay una... Uy, yo no sé el nombre en español, pero es turfa en portugués, en inglés es pitch, y es una sustancia que se usa para mejorar las propiedades del suelo, pero que también se usa como carbón en la casa, para la quema y para el calentamiento de las casas. Turba. Turba. Creo que es eso lo que tú querés decir. Ok, puede ser. ¿Cómo se escribe la palabra? Porque no te entendí. T-E-A-T. Bien. P-E-A-T. 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 Turba, así sería esa la palabra en español. Okay, Gracias, Esteban. Bien. Entonces, teniendo esas propiedades de calentamiento doméstico, imagínense qué es quemar una floresta que tiene eso en todo su suelo. Entonces las emisiones de carbono son muchísimas, y más sostenidas en el tiempo. Perdón, Caro. Se me había congelado y me había salido. No sé si hablaron sobre el problema que es todo derivado de la economía. Tú hablabas de la palma, pero también pasa con otros cultivos cuando se ponen de moda o entran en alza. Entonces, por ejemplo, los monocultivos también hacen un daño tremendo al suelo porque le va absorbiendo siempre las mismas, agota la tierra de determinados nutrientes y no le generan los nutrientes que le faltan, que con la rotación de cultivos sí se logra. Entonces eso también es un motivo de empobrecimiento, todo a raíz de, como dice Raquel, de la economía y de los precios
de los commodities y de otros productos. Sí, verdad. Sí, es como pensar que si en tu sangre tenés demasiado azúcar o si te falta alguna sustancia, probablemente te enfermarás. Igual es el suelo, si no tenés un sistema de agrofloresta, de agricultura sintrópica, sí habrán elementos que estarán por más y otros por menos, y vas sí, empobreciendo la calidad del suelo, y eso también tiene un impacto, bueno, problemas que son generados a través de eso, ¿no? Económico y social. Exacto. Bueno, el otro punto que trataba el primer episodio de ese documental era lo que pasaba en Texas. Ahí se mostraba que se mostraba una pequeña ciudad en que tenían una empresa de producción de alimentos, de semillas, y que debido a la sequía, esa empresa tuvo que retirarse de ahí. No estaban produciendo, no estaba económicamente rentable para ellos. Entonces, muchísimas personas se quedaron sin trabajo, muchísimas personas tuvieron que ir a otras ciudades en búsqueda de trabajo. Perdieron muchísimos alumnos, las escuelas, o sea, hubo un impacto económico muy grande en esta ciudad. Y no solamente económico, nosotros sabemos que impactos económicos también impactan nuestra calidad de vida. Por eso la gente se va. Bien. Fue un reportero a esa ciudad y entonces preguntaba a la gente, ¿usted cree que eso se debe a la sequía? Y la gente contestaba, no, yo creo que eso es vivo. Saben que ese lugar tiene como 14.000 habitantes y tiene como unas, no, a ver, tiene 22.000 habitantes y tiene unas 70 iglesias. Como son muchas iglesias ahí. Entonces, y fue un lugar súper relevante para mostrar cómo se ve ese problema entre lo que es religión y ciencia. De que algunas personas ven un duelo, un conflicto entre esas dos cosas. Algunas personas decían esto, ¿no? De que existe un ciclo natural en la Tierra y que Dios controla a esos ciclos. Otras personas citaban al versículo de Génesis 8:22, que dice que mientras haya tierra, siempre habrá sembrado y cosecha. O sea, ¿qué están diciendo esos científicos? ¿Que nosotros tendremos problema? No es así, porque Dios sabe más que esos científicos. Bien, en esa parte de Texas también se mostró una científica, es una mujer, ella es directora del Centro de Ciencia del Clima en la Universidad de Lubbock. Lubbock es la ciudad más conservadora de Texas. Y ella viene contando, después voy a contar un poquito más de cuáles son sus desafíos en ese lugar, pero viene contando sobre qué es lo que causan esos cambios climáticos. Ella levanta las causas, los sospechos usuales o tradicionales, que serían los ciclos naturales, cambios en las emisiones de energía por parte del Sol, la órbita de la Tierra y la geología. Y viene mostrando, como ustedes ya nombraron, o ya dijeron más o menos, que los ciclos de cambios de temperatura de la Tierra vienen así. Y las emisiones de carbono también van acompañando esos cambios de temperatura. Lo que pasa es que si nosotros fuéramos a esperar como lo que es previsible científicamente para esos ciclos naturales, en realidad la Tierra estaría ahora bajando de temperatura y no subiendo de temperatura. ¿Qué más puedo decir? Por ejemplo, de la geología, los volcanes, cuando
cuando erupciona, en realidad causa un alivio. Ok, pues pusieron que estamos teóricamente en uno de los ciclos solares fríos. Cuando se erupciona un volcán, ¿no? Entonces tenemos una... relief, como que se cae un poquito la temperatura. Una liberación de energía. Un alivio. Bien, y además, sobre las emisiones que hace el Sol, vemos que el Sol tuvo una subida hasta 1970 y después viene bajando las emisiones de energía. Pero desde 1970, por ahí el gráfico muestra que la temperatura de la Tierra solamente aumentaba, a pesar de que las emisiones del Sol iban bajando. O sea, lo que decía era, todo apunta a que ese cambio climático sea culpa de nosotros, los seres humanos, y no una culpa de Dios en su infinita sabiduría, como dicen esas personas evangélicas que estaban en el documental. ¿Qué más? Bien. Esa mujer, esa científica, yo dije personas evangélicas, pero en realidad ella también es evangélica. Mientras estaba viendo el documental, iba buscando de su vida y yo vi que su marido era un pastor que tenía muchísimos libros hablando de Jesús y ella tiene en sí una participación muy activa en su iglesia. O sea, vemos que hay una división de pensamientos ahí, de que ella puede reconocer que la ciencia y la religión pueden caminar de la mano y que Dios nos da el libre albedrío y que las cosas que están pasando en el mundo son consecuencias de nuestras elecciones y de nuestra conducta y que Dios sí permite que cosas malas pasen, que son las consecuencias de ello. Bien. Bien. ¿Todo bien hasta acá? ¿Quieren hacer algún comentario? Muy bueno. Todo bien. Está bárbaro. Ok. Entonces, el tercer punto de este primer episodio del documental tiene que ver con Siria. Y este está súper genial. A ver. En los últimos 40 años, los cambios climáticos causaron regiones de sequías muy importantes en el Mediterráneo. Ustedes dijeron que en diferentes partes del mundo, Esteban dijo que era un promedio, ¿no?, de la temperatura de la Tierra, en que en algunos lugares tenemos temperaturas más altas y en otros lugares temperaturas bajas. Ustedes también hablaron de inundaciones. Entonces, como vemos que en diferentes partes del mundo el cambio climático afecta de diferentes maneras. En el Mediterráneo, nosotros, les hago un dibujito genial. Perdón, mientras dibujas, también se han extremado las tormentas por frío también, o sea, Sí. han llegado a temperaturas muchísimo más bajas de lo que habían llegado antes y con tormentas de nieve tremendas, o sea que simplemente se ha ido extremando hacia arriba y hacia abajo. Exacto, exacto. Bien, y entonces, por eso, ¿no? Como cambios con diferentes impactos en diferentes partes del mundo, o sea, para más o para menos. En ese caso, como vamos a hablar de Siria, en el Mediterráneo, hace más o menos 40 años, vienen aumentando y aumentando y aumentando las áreas de sequías. Y uno de los epicentros está por acá. Vemos una sequía muy grande que abarca toda Siria. Y entonces, este señor, ese reportero de la New York Times, él viene mostrando cómo esa sequía tiene un potencial para destrucción social y para la inestabilidad política.
Y trae la pregunta, ¿podría tener esa sequía conexión con la guerra civil que está pasando en Siria? Entonces viene a una mujer que en esa época, ese documental es del 2014, en esa época esa mujer que se llama Susan Rice era la consejera de seguridad de los Estados Unidos. Y ella comenta que el cambio climático, se entiende bien hoy que ese cambio climático es una cuestión de seguridad nacional importante, relevante. ¿Por qué? Las sequías, las inundaciones, la falta de comida, la escasez de agua, y todas esas cosas llevan a un aumento de la inseguridad, de la pobreza y contribuyen al conflicto. Entonces se pregunta exactamente, bueno, entonces, ¿tiene que ver con la guerra civil? Ella queda así como, bueno, eso es difícil de medir, pero lo que puedo afirmar es que donde hay pobreza, donde hay hambre, donde hay políticas gubernamentales pobres y políticas represivas, la sociedad se pone en una situación fácilmente inflamable. ¿Sí? Bien. ¿Ustedes tienen algún comentario sobre eso? 3, Claro. 2... sí. Totalmente lógico. A mí lo que yo como que pienso es que siempre en esas guerras o en esos conflictos, como que los más desprotegidos, si nos ponemos a pensar, son las mujeres y los niños, más en Siria. Entonces, cómo eso impacta también en esa misma desigualdad, cómo las mujeres, o sea, la violencia, aumentan las violaciones, aumenta que las mujeres, obviamente, más en Siria, en esos países, no tengan los recursos económicos y dependan todavía más de hombres. Entonces, como que está muy ligado, o sea, yo lo veo como muy ligado a esa misma desigualdad por la sociedad y cómo eso termina afectando. Interesante. ¿Algún otro comentario? Gracias. Bien. El comentario que hizo este hombre, Thomas Friedman, dice que las sequías no son nada nuevo. Así como los dictadores brutales, los conflictos regionales o el deseo de libertad que tienen las personas. Pero para los sirios que pasan por eso, la sequía siempre estará en sus memorias y siempre va a moldear sus sentimientos con relación al régimen que ahora quieren derrumbar. Y nosotros debemos poner atención a eso, de que esa parte volátil del mundo solo se está poniendo más caliente y más seca. Más sequía significa más personas sacadas de su lugar, que tienen que irse de sus casas, de su tierra, más vidas que son cosechadas, más guerra. Y seríamos muy ingenuos en pensar de que eso no nos afectará también. Bien, de lo que dijo él, podemos conectarlo con esa cuestión, ¿no? De que, bueno, los impactos sociales que tienen los cambios climáticos. El primer artículo que les leí tenía que ver con el primer, a ver, bueno. Sí, el primer artículo que leí para ustedes hablaba sobre las inundaciones en Alemania. Entonces, nosotros sabemos que los países pobres son los más afectados por esos cambios climáticos, porque nosotros tenemos, como ustedes dijeron, calor extremo, frío extremo. Si tenemos frío extremo, ¿cómo la gente se va a calentar en la casa? ¿Cómo, si la gente tiene calor extremo, qué pasa con las personas que trabajan al aire libre? La gente de campo, la gente que está recolectando la basura.
la gente de la construcción civil, o sea, las clases más pobres están más afectadas en ese sentido. Además, disminuye la disponibilidad de agua, aumentan los precios de los alimentos porque las plantaciones se vuelven más difíciles de hacer y las cosechas más difíciles. Hay un impacto sobre aquellos pequeños agricultores, están las quemadas con los problemas de, bueno, perdí mi casa por esa inundación, por esa quemada. Bueno, entonces ahí se muestra que los países pobres son los que más sufren los efectos de esos cambios climáticos. Que si yo tengo mucha plata, algo pasó con mi casa, listo, encuentro otro lugar que vivir, yo puedo pagar un alquiler, yo puedo conseguir una nueva casa, pero la gente pobre no. Y es interesante porque de los países ricos, que concentran la mitad de la población mundial más rica, bueno, como si dividimos la mitad de la población mundial con los países más ricos que tienen más plata, están responsables por 86% de las emisiones de gases invernadero. Mientras que la mitad de los países pobres, solamente 14%. Y ese primer artículo que les mostré con las inundaciones en Alemania muestra que, bueno, ustedes también serán afectados, los países ricos también serán afectados, no es una cosa solamente de los pobres, y ustedes también, como los ricos con esa sensación de invulnerabilidad, ven que también hay problemas que los afectarán. Esos cambios de 2014, esas cosas que pasaron, hicieron con los países ricos, motivaron a que hubiesen respuestas gubernamentales. En 2013 y 2014 se publicaron unos informes del IPCC. ¿Sí? El IPCC es... Ay, tenía la cita. Bien. Se hace este informe del cambio climático por parte de la OMS o la ONU. Ay, yo perdí. Aquí. Es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU. ¿Sí? Tenía dos informes que motivaron el Acuerdo de París del 2015. En ese Acuerdo de París, ellos tenían como, hicieron como objetivo, vinieron muchos políticos de muchos lugares del mundo, estaban ahí reunidos y acordaron mantener hasta el fin de este siglo el límite del aumento de la temperatura en 1.5 grados en comparación al periodo preindustrial. Lo que pasa es que ahora, 2022, nosotros ya llegamos a 1.9 grados de aumento de temperatura. Y los científicos ven que en todos los escenarios ese blanco no será alcanzado. Ahí. Les puse el nombre del documental en el chat. Bueno, y entonces ahí también en esa reunión que se hizo, se comentó la cuestión del fatalismo. ¿De qué? Hay medidas sí que se pueden tomar para detener un poco el progreso del avance de ese cambio climático. Pero ¿qué medidas serían? ¿Qué hay que hacer? Mira las cosas que proponen. Bajar por la mitad las emisiones globales de gases de efecto invernadero hasta el 2030. No sé si ustedes lo ven como algo posible. Yo no lo veo como algo posible, y más con todos los cambios que vemos que están pasando, que no son muchos, no vemos muchas cosas diferentes pasar. Y 0 emisiones líquidas hasta mediados del siglo. O sea,
no tenemos un escenario muy prometedor, muy optimista. Bien, y la cuestión del fatalismo es que ellos urgen de que no hay tiempo que perder, no hay espacio para excusas. Ya hay cambios que son incambiables, que son permanentes, y hay otros cambios que sí se pueden hacer. Bien, entonces sobre la respuesta gubernamental y el aumento de información científica, más o menos eso, ¿sí? Esos informes. Y hay otro informe que salió también ahora en 2021, también del IPCC, que también es bastante claro con relación a todo eso, si quieren ver la respuesta. El problema es que a pesar de todas las, comillas, buenas intenciones, en realidad lo que los países poderosos, los países desarrollados, tienen interés es no solamente que no están reduciendo, sino además están tratando de justificarse comprando, entre comillas, los bonos verdes. O sea, a los países que por ser subdesarrollados o pobres no tienen tanta industrialización, entonces pagarles, pero no pagarles para que ayudarlos, sino para que ellos puedan gastar más. O sea, también, por ejemplo, el transporte en todo sentido, de autos, aviones, todo eso también emite tremenda cantidad de carbono, porque son combustibles fósiles los que se usan, y ellos realmente no muestran intención de reducir, sino quieren seguir incrementando su economía, seguir su industrialización a costa de los que no pueden producir nada. Sí. Y si se mantiene así, como seguiremos viendo los impactos que estamos viendo, básicamente. Otra cosa, Caro, yo recuerdo que en una de esas reuniones que tuvieron, no me acuerdo si eran G8, no me acuerdo exactamente, pero sí Trump negó, como que no creía en el efecto invernadero. En eso me acuerdo, pero patente, porque él como que se negó a creerlo, entonces yo no voy a aportar para ese fin. ¿Y por qué crees que tenía que creerlo? Si lo creía, debía bajar todo lo que acaba de decir Graciela. Y evidentemente son países que, como creo que la ciudad de Detroit, es automóviles así, salen como quien hace galletitas. Bueno, pero ¿alguna otra razón para que Trump niegue que exista el efecto invernadero? Además de la economía. Porque su propia masa de votantes no cree que existe el efecto invernadero. Exacto. Sí. Él va a reflejar lo que su pueblo o su masa crítica va a apoyar. ¿Quiénes son? Los republicanos. Evangélicos, blancos, conservadores. Exacto. Exacto, por eso es triste dentro del adventismo, si uno busca videos. Claro, niegan el cambio climático, más la asociación que hacen con las teorías conspirativas, y directamente dentro del adventismo, por el tema del Laudato Si del Papa, con más vehemencia se niega el cambio climático porque se cree que es una conspiración. Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, entonces pasamos al final, porque ya tenemos que ir cerrando. ¿Qué es? Ok, ¿qué tiene todo esto? ¿Qué tiene que ver Gracia? Bien.
Vimos más o menos un poco de ese documental, cómo fue el pensamiento. Carolina, yo quería hacer un comentario, o sea, tiene que ver como un poco de todo. Y, por ejemplo, estas marcas de ropa como Zara, Stradivarius y otras en inglés que no lo sé pronunciar. Mi hermana, ella es mucho más joven que yo y ella me explicaba que son como, o sea, son ropa que cambian según como las temporadas, o sea, hacen demasiado y eso a la final lo hacen. Ella me explicó que las mujeres allá en la India, o sea, ellos hacen esa ropa muy precio muy bajo y lo venden acá más costoso y eso tiene un impacto también en el medio ambiente porque gastan demasiada agua, porque son ropa para unos meses y ya. O sea, no lo hacen con el fin que dure, sino que como por la temporada nada más. Entonces mi hermana me explicaba que no hay que apoyar ese tipo de marcas, porque primero afecta, o sea, utilizan como la mano de obra barata de la India, creo que ella me explicó, y también por el impacto que tienen en el medio ambiente. Sí, se llaman como ropa descartable. Y en Chile, por ejemplo, estaban Sí. teniendo un problema tremendo porque en una parte desértica había toneladas y toneladas de ropa, aún sin usar, ahí tirada, pero no sé ni siquiera si se biodegradan, o sea, creo que eran ropas sintéticas que no se degradan y no saben qué hacer con esa cantidad de desechos que también están estropeando la tierra, el mundo. Sí, es la segunda más contaminante del mundo. Ok. Bueno, gracias. Me gustaría comentar con ustedes también, entonces, sobre esa mentalidad del protestantismo apóstata. ¿En qué estudios nosotros podemos ver? Ustedes pueden nombrarme estudios en que podemos como tener un entendimiento de qué sería esa mentalidad del protestantismo apóstata. Pregunta. A ver, ustedes lo saben. ¿Me repetís, Carito, la pregunta? Si pueden nombrarme estudios en que contemplamos y podemos entender un poco sobre esta mentalidad protestante apóstata. La ley dominical. El Toro Apis y la construcción del evangelismo en la línea de los mileritas, digamos, del adventismo más, y después la que tenemos nuestra también, con la mayoría moral y un montón de otras construcciones. ¿Alguien más? Go. Ok, bueno, está bien, de eso el Toro Apis. Ok, me gusta la respuesta. Estaba buscando también el tema de Rece a Page y ahí se reúnen algunas, estás aprobada, Mica. Se reúnen algunas características, ¿sí? Y, por ejemplo, la idea de un estado profundo, liderado e iniciado por Satanás, con uniones secretas, instituciones, personas. Ese es un aspecto de esa mentalidad. Son teorías de conspiración que definen la forma de entender el mundo, de la naturaleza del reino y la naturaleza del rey, por tanto. Exacto. Sí, las ¿Cómo teorías dijiste que se llamaba el estudio, El Carlos? estudio se llama The Rolf Abide. Ahí le puedo buscar el link y se las paso por... Ay, sí, por favor, gracias. Bien. Uy. Bien. Después, otro punto, además de las teorías de conspiración, creer o intentar hacer o
visualizar su nación como una nación cristiana, imponiendo la moralidad cristiana por medio del gobierno. Y esto todo por una interpretación bíblica de literal a literal. ¿Sí? Esta chica, que se llama Katherine Hayhoe, que es la científica que les hablé de la Universidad de Lugo y que aparece en el documental, que es cristiana y esto, para que se acuerden, ella tiene una charla en TED y viene contando de cómo abordar a esas personas que no creen al cambio climático. Ella dice que un termómetro no puede ser republicano o demócrata. Un termómetro no puede ser ateo o cristiano. Simplemente está mostrando un hecho. Entonces, ella muestra que ese es un problema real, pero que no quiere arreglarlo. Porque si yo veo que hay un problema y no quiero arreglarlo y eso me hace la persona mala y yo no quiero ser la persona mala, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que usar argumentos, usar las excusas de que es el ciclo natural, de que es culpa del sol, de que los científicos solamente quieren ganar plata, y etc. Entonces ella dice, eso no tiene que ver necesariamente con la ciencia en sí, tiene que ver con mi ideología, tiene que ver con mi identidad. Y una frase que ella dijo que me gustó mucho, que quería compartir con ustedes, es la siguiente. Si las personas construyen su identidad rechazando cierto conjunto de hechos, al discutir sobre esos hechos, sienten que eso es un ataque personal. Bueno, entonces, este era el último punto que quería compartir con ustedes. Y para contestar la pregunta de qué tiene que ver el cambio climático con la ley dominical, entonces vemos, ¿no? Que ese pensamiento protestante apóstata tiene su metodología. Una metodología equivocada me lleva a una idolatría, a la misma idolatría. Y idolatría es tema de adoración, y adoración tiene que ver con la ley dominical. Entonces ahí creo que ya contestamos todas las preguntas que teníamos que contestar. A ver si ustedes tienen algún comentario o alguna pregunta, si quieren aportar algo más. Me gustó la participación. Yo te agradezco personalmente. Claro, me acordaste a la anciana Tess cuando ella dijo en una de las presentaciones que para responder a la pregunta de una amiga hizo esa presentación y de 1 hora llevó para responder esa pregunta y tú hiciste lo mismo con Graciela. Qué linda. Muchas gracias. El mundo se mueve por las preguntas. Así que tenemos que preguntar más y tratar de contestar las preguntas que tenemos. Bien, entonces vamos a orar. ¿Alguien quiere orar para nosotros? A ver. ¿Cini, te gustaría orar? Bueno, Bueno. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta hora de estudio donde tú nos has bendecido y que tu Espíritu Santo estuvo con nosotros, ayudándonos a entender estos temas tan cruciales, Padre, para todo, para entender todos los acontecimientos que se vienen, Señor. Te pedimos, Padre, por el movimiento, por sus líderes, ancianos, miembros, por todo, Señor. Te pedimos por las peticiones pedidas y te rogamos un resto de sábado en armonía contigo. Todo te lo pedimos, no habiendo mérito de nosotros, sino en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.